Ay, Dios. El día de hoy nos encontramos realizando una entrevista acerca de los acuerdos de convivencia escolar en orientación a las comunidades indígenas en el municipio de Barinas año 2025, caso de estudio Comunidad Huacuaypa Cabunga año 2025, con nuestra buena amiga María Andarcia. Dentro de este instrumento tendremos algunas categorías a mencionar. La primera de ellas es acerca de los acuerdos y el primer tema es acerca de la participación. Le damos la bienvenida a nuestra buena amiga María Andarcia. Gracias por la entrevista. Gracias a ti, Rafael, por tomar en cuenta nuestra comunidad indígena a efecto de poder realizar tus estudios de posgrado. Nuestra primera pregunta es acerca de cuál es su opinión con respecto a los acuerdos de convivencia escolar. La convivencia escolar para nosotros, en lo particular para los pueblos indígenas, no solamente es un derecho establecido, sino que también es una interacción necesaria para fortalecer el relacionamiento humano de nuestra comunidad educativa y de nuestros educandos. Precisamente para apuntar sobre esos aspectos que pudieran ser o que pudieran poner en desventaja a uno que otro estudiante, para poder discutir y discernir acerca de los pros y contras que se presentan en el día a día en la comunidad educativa, para poder discernir también acerca de las especificidades y particularidades de cada familia, de cada entorno familiar, que finalmente se refleja en el accionar del muchacho, de la niña, del niño, e incluso de los mismos docentes, del personal administrativo y obrero de una comunidad educativa, ¿verdad? Donde el punto de vista de cada persona incide e influye en el trato que se le da, no solamente al educando, sino que también en el comportamiento general de una comunidad educativa. En la segunda temática tenemos acerca de lo que es la inclusión. Nuestra segunda pregunta es, ¿está de acuerdo en la creación de acuerdos de convivencia escolar con normas indígenas? Los pueblos y comunidades indígenas tenemos un marco jurídico. No solamente está el capítulo 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que también está la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. ¿Qué nos dice eso? Que existen especificidades y particularidades en los pueblos y comunidades indígenas, lo que entonces pudiera dar paso a establecerse unos acuerdos específicos. No hablamos de acuerdos especiales, sino de acuerdos específicos, porque todos somos iguales ante la ley. Más allá de nosotros ser indígenas y tener una legislación propia, también somos venezolanos y debemos cumplir con el marco jurídico en general, ¿verdad? Pero si hay unas especificidades culturales que deben ser tomadas en cuenta a la hora de poder establecer ese relacionamiento del cual te hablaba. Esas especificidades, por ejemplo, acerca de cuando una niña, una joven, un adolescente, por ejemplo, ve la primera menstruación, que entonces viene un ciclo en el cual esa persona debe guardarse, que cumple una dieta especial, que es atendida con ciertas especificidades, que consume unos medicamentos también que son preparados bajo nuestra visión y nuestra cosmovisión. Entonces hay acuerdos en los cuales, por ejemplo, esa joven no va a asistir a clase unos días, sino que también va a tener una oportunidad de ser evaluada, ¿verdad? Bajo esos principios del respeto de las especificidades culturales. Lo mismo es cuando se establece una sanción, por ejemplo. Nosotros tenemos nuestra forma, nuestros usos y costumbres para establecer sanciones, bien sean niños, adolescentes, padres, madres, y entonces esos aspectos deben ser tomados en cuenta a la hora de poder establecer una sanción por una falta, por el incumplimiento de una norma. Entonces, esas especificidades también deben ser tomadas en cuenta a la hora de hacer ese tipo de arreglos. También está el tema de cómo aprender, con quiénes aprender, porque para nosotros, por ejemplo, la maestra o el maestro, el docente, no es suficiente para nosotros formarnos y capacitarnos y para orientarnos. El papel de nuestra familia es fundamental, es importantísimo a la hora de incidir en el proceso de formación, de capacitación y de adentrarlos en un mundo que para nosotros es distinto, porque estamos en zonas urbanas, por ejemplo.
Entonces nosotros hemos luchado durante siglos por preservar nuestros usos y costumbres y no debe ser este entorno en las ciudades el que rompa con eso, sino que más bien debe apalancarse esa formación y esa capacitación, y dentro de eso también están, por supuesto, esos acuerdos que se hacen en las comunidades educativas. En el tercer tema tenemos en cuanto a lo que es desarrollo integral. ¿Usted considera que existen algunos reglamentos que vulneran el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas? Como lo dije anteriormente, nosotros somos venezolanos y debemos cumplir con toda la normativa legal vigente. Lo que sí debe hacerse es incluir en esa normativa algunos aspectos que están contemplados en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que incluso el tema, por ejemplo, de los idiomas, debe ser una normativa que se imponga para el niño, niña indígena, para el joven indígena, para el educando indígena. Y hay algunos temas, lo que te decía en cuanto a la formación del joven, ¿verdad?, que deberían incluirse en esos acuerdos precisamente para poder contemplar los derechos en una Venezuela que es multiétnica y pluricultural. La siguiente temática es sobre las normas. ¿Cuál es su opinión con respecto a los acuerdos de convivencia escolar en orientación de las comunidades indígenas? La normativa, precisamente como ya lo he dicho, debe estar orientada para contemplar ese plan de formación que uno tiene para la familia indígena. Cada cultura con sus especificidades, con sus particularidades, con sus pros y sus contras. Esas normas deben contemplar precisamente todo lo que conlleva desde una cosmovisión y de una visión diferenciada, como lo pueden establecerse en las en las diversas culturas de los pueblos indígenas, deben ser incorporados, deben ser contemplados a la hora de poder establecer esos acuerdos. La siguiente categoría es acerca de la convivencia escolar y el tema es acerca de las experiencias. ¿Qué aspecto considera usted que debe incluir los acuerdos de convivencia escolar para los estudiantes de las comunidades indígenas? El respeto a la autodeterminación de cada educando, a la cultura a la cual pertenece. La consulta previa e informada para los procesos de formación en las escuelas, que deben contemplar el respeto a la diversidad cultural. El tema de poder aplicar sanciones. El tema de el cumplimiento de la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas a efectos de formar y capacitar a los muchachos. Fortalecer y revalorizar la normativa de cada pueblo indígena, para que ese muchacho, esa muchacha, ese educando no pierda los valores propios. Todos esos aspectos deben ser contemplados en estos acuerdos precisamente para seguir fortaleciendo el tema de la multiplicidad étnica, de la diversidad cultural y la plurilingüalidad en los ámbitos donde haya educandos indígenas. Bien. La siguiente temática es acerca del desenvolvimiento. ¿Usted cree que se evidencia algún comportamiento que obstaculice el desenvolvimiento de estudiantes de las comunidades indígenas? Sí, lo hemos evidenciado en algunos lugares. Son muy pocos las incidencias, pero sigue habiendo mucho bullying. Okay. Sigue habiendo mucho desconocimiento. Sigue habiendo incluso mucha retaliación, incluso, hacia algunos jóvenes indígenas. Lo hemos visto. Y yo celebro que en algunas instituciones educativas se han abierto a que nosotros podamos ingresar a las aulas. Te lo digo como docente indígena y como líder o lideresas en algunas comunidades se han podido incorporar precisamente para ir dejando de un lado el tema del bullying y el irrespeto y falta de conocimiento y reconocimiento hacia nuestras particularidades culturales o especificidades lingüísticas. Y por consiguiente, muchos jóvenes indígenas prefieren omitir el tema de que son indígenas, prefieren ocultar eso que es casi que imposible ocultarlo, porque cuando tú ves los rasgos y las características antropofísicas de muchos de nuestros hijos, te encuentras evidentemente con un paisano, con un muchacho indígena, una muchacha indígena, pero el tema del bullying durante siglos, el tema del irrespeto hacia nuestras particularidades,
precisamente ha creado el tema de la vergüenza étnica, ¿no? Y es algo con lo cual nosotros debemos seguir rompiendo. Yo celebro, como te decía, que en algunas escuelas, por ejemplo en los preescolares aquí en Ciudad Tabacare, le enseñan al niño no indígena que hay una población indígena, que a veces nosotros portamos nuestros trajes tradicionales e incluso la distinción con nuestros collares, con nuestras pintas en la cara. Yo a veces, por ejemplo, cuando voy a una cuestión especial en mi trabajo, yo uso pinturas tradicionales, bueno, porque es mi forma de maquillarme. Cuando quiero verme bonita y bien representativa, me pongo una nava, me pongo una manta o me pongo una camisa tipo nava. Eso me distingue no solamente como mujer indígena, sino que me gusta porque, bueno, voy bien arreglada y me siento bien arreglada cuando uso mis pinturas tradicionales, como cualquier otra mujer venezolana que se maquilla, ¿no? Para verse un poquito mejor, tú sabes, uno bien arregladito. Entonces, esas cosas que nos distinguen en esta sociedad mayoritaria, creo que nosotros podemos seguirlo haciendo precisamente para preservar nuestros usos y costumbres, nuestra cultura. Bien, el siguiente tema es acerca de la cosmovisión. ¿Cuáles son los aportes que agregarían las comunidades indígenas en los acuerdos de convivencia escolar? Me parece que cuando nosotros hablamos de cosmovisión, uno de los principales aspectos que tocamos es el respeto a la madre naturaleza. Porque nosotros somos un todo organizado. Nosotros pensamos, la mayoría de las culturas indígenas somos un todo organizado con la madre tierra. Cuando tú te pones a evaluar, por ejemplo, hay pueblos indígenas que piensan que nacieron de la piña. Hay otros que piensan que el origen está en la danta o el tapir, ¿verdad? Por ejemplo, los cariñas pensamos que nosotros somos una creación mágica entre la constelación de Orión, lo que es conocida como la constelación de Orión, y la palma del moriche. Nosotros somos la semilla del moriche. Entonces, esa cosmovisión que tenemos, de esa simbiosis permanente entre nosotros y la madre naturaleza, puede aportar muchísimos elementos para que entre esos acuerdos, por ejemplo, se aumente la capacidad de ver a la madre naturaleza como un ente vivo al cual se le debe respeto, consideración, y que hay ciclos que nosotros debemos respetar para poder desarrollar tareas diarias, como por ejemplo esperar que la luna esté en su punto para poder cortar un árbol. Y eso está dentro de las actividades de la comunidad educativa, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, transmitimos que para ir a tomar agua del caño, por ejemplo, en estos momentos de sequía, la gente debe tener un respeto hacia el caño. No puedes meterte en el caño y hacer un desastre cuando la madre tierra dice, viene el tiempo de sequía. Deben respetar los niveles del agua porque eso también incide muchísimo con cómo está la luna. Cuando sube la marea, bueno, hay que ver la hora. Entonces, si nos ponemos a ver los pasos, a las 6 de la mañana sube la marea, a las 12 del mediodía sube la marea, a las 6 de la tarde sube la marea, ¿verdad? Y no solamente la marea en la mar, también está en el caño, en el río. En la medida que la gente conozca esos momentos, la cosmogonía de la relación de los pueblos indígenas, su relación intrínseca con la madre tierra, con los cosmos, con los elementos que nos rodean, por ejemplo, el proceso de detección, tratamiento y sanación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos o presentamos alguna sintomatología, no solamente se enferma un solo individuo en la familia, se enferman todos, porque nosotros creemos que no solamente es lo que representa la patología en el cuerpo, es lo que representa también el tema espiritualmente. Por eso es que, por ejemplo, se ha legislado en Venezuela acerca de la atención y proceso de atención y curación en salud para los pueblos indígenas, que incluye poder nosotros consumir algunos elementos, como algunos alimentos, algunas tomas, algunas bebidas, o simplemente recibir la visita de la OUSH, del PUIDE, del chamán, ¿verdad? Del médico tradicional. Son elementos que deben ser incorporados y deben ser revisados y deben ser reconocidos
porque muchas veces nuestros hijos no van al colegio o no pueden ir al colegio porque están encerrados, porque hay un proceso de sanación, hay un proceso de curación de enfermedades. Entonces yo, por ejemplo, diría que uno de los acuerdos que pueden haber es observar bien cuando la joven va a mirar su primera menstruación. Hay un proceso allí que no puede interrumpirse. Cuando un muchacho va pasando la adolescencia hay todo un ritual que hay que hacer, entonces en esos días el muchacho no va a poder ir a clase. Y debe haber un proceso de reparación, ¿verdad? Para que pueda cumplimentar todos los requisitos de ley para poder adquirir la nota, ¿verdad? Entonces hay maestras que no conocen de eso, hay comunidades educativas que no conocen de eso, entonces solamente aplazan al maestro. No, no vino. Entonces cuando una madre o un padre que no tiene las suficientes herramientas y elementos, o que incluso sabe que tiene derecho pero no sabe cómo describirlos, no puede argumentarlo, y entonces es el muchacho o la muchacha, el educando, el que sale perjudicado. Entonces los elementos cosmogónicos también deben ser observados, y la diferencia de los elementos cosmogónicos y filosóficos deben ser observados a efecto de poder establecer esos acuerdos. La siguiente categoría establece la comunidad indígena y la temática es acerca del instrumento de paz. La pregunta es la siguiente: ¿usted estaría de acuerdo en que se establezcan algunos parámetros ancestrales para sancionar o corregir a los estudiantes en la convivencia escolar? Fíjate que en este último proceso de elección de jueces de paz también estaba la posibilidad de que los candidatos o candidatas indígenas jueces de paz pudieran participar en esa selección que se hizo de manera abierta. Ahora bien, no pudimos elegir el juez de paz solamente para nosotros. Nosotros debemos ser más bien un vehículo para que a través de los jueces de paz puedan establecerse estas medidas para no solamente para la resolución de conflictos, sino para la orientación de la comunidad en general, la comunidad indígena y de la comunidad en general, a efectos de que los procesos de conciliación, los procesos de revisión de cualquier inconveniente o de cualquier suceso o de cualquier actividad que pudiera desarrollarse, el tema de la jurisdicción especial indígena esté presente, se haga presente a efecto de establecer acuerdos, sanciones, reparaciones, conocimiento de ciertas situaciones que son inherentes, ¿verdad?, en esta área y que nosotros sabemos que es de muchísimo provecho para nosotros. Hay unas medidas que deben tomarse en todos los aspectos de la gente, cuando la gente está en el día a día. En el día a día, bueno, pues son cosas que se presentan no solamente para adultos, sino también para niños y adolescentes. Nuestra siguiente pregunta es acerca de la temática, tiene que ver con la asesoría. ¿Usted está de acuerdo en que se preestablezca el debido cumplimiento de horas de servicio comunitario a través de experiencias ancestrales? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque es que nosotros no somos seres invisibles, estamos aquí, somos de carne y hueso. Y tenemos tanto derecho como cualquier otro, ¿verdad? Cualquier otro educando, como cualquier otro docente, como cualquier otro profesional y como cualquier otra comunidad, para que a través de la presencia de los pueblos y comunidades indígenas puedan darse estas vinculaciones comunitarias, puedan darse estos procesos de incorporación permanente no solamente de la presencia como tal, sino todos esos aspectos que nos definen como pueblos y comunidades indígenas. Ahora bien, también hay una tarea por parte de nosotros, que somos los indígenas. Para que tú seas determinado y calificado como indígena en una comunidad, tú tienes que demostrar realmente que eres indígena, que hablas tu idioma, que tienes una forma de organización específica, que atiendes a unas autoridades tradicionales, que te apegas al derecho de pueblos y comunidades indígenas, porque no todo puede ser flores para mí. También debo yo hacer los aportes necesarios a mi comunidad, para que mi comunidad, no solamente para que me reconozca, sino para yo autodeterminarme. Y entonces hacer honor a lo que establece la Constitución. Somos un país multiétnico y pluricultural, sí, pero tienes que demostrarlo, tienes que hacer los aportes. Y la comunidad no solamente debe reconocerte como ser humano, como persona, sino que debe reconocerte como una estructura sociopolítica, económica y cultural diferenciada, específica dentro de las grandes masas, que es la mayoría del pueblo venezolano. Bien. Nuestro último punto es acerca de las instituciones educativas y la pregunta refiere
a la siguiente. ¿Usted está de acuerdo en que las comunidades indígenas, en conjunto con el sector educativo, realicen los acuerdos de convivencia escolar ancestral? Sí, cómo no. En base a todo lo que te he mencionado, que es la legislación indígena venezolana, que es ese establecimiento de las especificidades culturales, tenemos el derecho a que estos acuerdos estén ceñidos no solamente a lo que establece la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, sino que también estén ceñidos a los usos y costumbres y a las especificidades de esas comunidades en cuestión. Fíjate que dentro de lo que hemos revisado de los antecedentes y las especificidades de lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, no existe en estos momentos un acuerdo de convivencia escolar ancestral, es decir, que promueva la educación intercultural, no existe en estos momentos. O sea, Sí lo existe, Okay. sí lo existe, debemos aclararlo. En las escuelas, por ejemplo, en nuestros sectores, los docentes indígenas están